Continúe, congresista. Muchas gracias, presidenta, y para saludar por su intermedio a todos los colegas presentes. Definitivamente, el espíritu de esta ley es muy buena porque debemos entender que la niñez y muchos adolescentes se encuentran en situación de abandono por montones de circunstancias. Sin embargo, en la misma línea de algunos colegas que han manifestado, este artículo 10 tendría que ser evaluado. Igualmente en el artículo 6, principalmente en la edad de 25 a 60 años, que en la cual si son consanguíneos puede ser hasta 18 años o también puede superar los 60 años. Y creo que esto se tendría que tener una visión más clara, pensando no solamente en la capital, que es Lima, hay que pensar también en los lugares más alejados. Y como decía el congresista Bugatás, ¿qué hacemos con los niños que están, por ejemplo, en los lugares más alejados donde no hay autoridades, donde no vamos a ver de repente, claro, no hay escuela o no hay salud, por ejemplo, para sacar los rayos X, etcétera? Todo esto sería un caos, ir hasta la ciudad y todos los demás. Entonces, tenemos que pensar un poco más integral. Yo pienso de que en un cuarto intermedio la comisión vea claramente, porque debemos entender, si bien es cierto, ha sido por unanimidad, pero han sido solamente firmados por 4 congresistas. Entonces, creo que necesita mayor evaluación, análisis, porque el espíritu de la ley es interesante e importante. Por lo tanto, el artículo 6 y 10 debe también tomarse en cuenta de lo que nosotros venimos diciendo. Y para, igualmente, señora presidenta, debemos entender que el Estado obviamente es el protector. Continúe. De toda la niñez y los adolescentes. El Estado se encuentra obligado no solamente a disponer y ejecutar medidas directas de protección al niño y adolescente, sino también a favorecer el desarrollo y fortalecer el núcleo familiar. Si esto es el espíritu, debemos enfatizar por ese lado, señora presidenta. Una vez más, considero que la presidenta de la comisión tome en cuenta estas medidas y en un cuarto intermedio haga un texto sustitutorio de tal manera que todos nosotros podemos aprobar. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Finalizado el debate, los congresistas, tiene la palabra la congresista Chacón de Vettori, presidenta de la Comisión de la Mujer. Gracias, señora presidenta. Efectivamente, como han manifestado unánimemente todos los parlamentarios, este es un proyecto en el que comparten el espíritu de esta norma. Es decir, que los niños que han sido abandonados o que de alguna manera han sido separados por sus padres por diferentes motivos no tengan que pasar por nuevamente el terrible drama de seguir abandonados en una institución que no necesariamente es lo mejor para ellos, sobre todo cuando pueden haber familiares o gente cercana que los pueden acoger mientras los problemas de sus padres se resuelven, o el tema del Poder Judicial que los declaren abandono para poder ser adoptados. En ese sentido, creemos que los requisitos que se han solicitado para las personas que quieran tener un niño en acogimiento familiar son los adecuados, porque, señora presidenta, lo mínimo que se puede pedir es que tengan la capacidad económica para poder tenerlos bien, es que estén sanos, es decir, que no tengan enfermedades contagiosas en las que esos niños se puedan ver afectados, y en general los requisitos que se han dado. Sin embargo, estamos de acuerdo con el congresista Bugatás en que hay que hacerlo lo más fácil posible, y por lo tanto estaríamos retirando en ese sentido en el artículo 10 los 2 últimos incisos, es decir, las referencias positivas de familiares del niño, niña, adolescente y personas de la sociedad civil, porque es bastante subjetivo y ya el hecho de que estén dando todos los demás requisitos valdrían por sí solos.
y la declaración jurada de contar con disponibilidad de tiempo o personas para la atención o cuidado del niño, niña, adolescente acogido. Esos dos artículos estarían saliendo. Me ha pedido una interrupción la congresista Marisol Espinosa y la congresista López Córdoba también. Congresista Espinosa. Muchas gracias a la congresista. Quería hacer una precisión en que a lo largo del debate ha habido una preocupación por el tema, y lo señaló la congresista Condori, que el 60% de los niños están en situación todavía, cuando ya se decreta el abandono, ya es una sentencia, ¿no?, de juez, pero la mayoría están en proceso de investigación. Y le plantearíamos una modificatoria en el artículo 2, señalando que el acogimiento familiar es una medida de protección temporal, tal como lo dice el dictamen, que se aplica, y agregaríamos dentro de un proceso de investigación tutelar para garantizar el acogimiento familiar. Dentro de un proceso de investigación tutelar a favor de los niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo o desprotección familiar, en abandono, en tanto se resuelva su situación jurídica de vivir en una familia de manera definitiva. Y relacionado este artículo 2 iría con el artículo 3, la Dirección de Investigación Tutelar, así como los órganos jurisdiccionales a cargo de los de los procesos tutelares, aplicarán la presente norma. Para ser precisos y garantizar que se pueda hacer el tema. Concluya. Gracias. Y garantizar que se pueda hacer factible el tema de acogimiento familiar, porque cuando ya, vuelvo a señalar, ya el niño está declarado en abandono mediante sentencia judicial, es un problema, pero la mayoría están en proceso y por eso es una precisión a la ley para garantizar el tema de acogimiento familiar. Le voy a alcanzar el texto para que lo pueda analizar y se pueda incluir. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Cordero. López, perdón. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Chacón. Yo quería hacer una adición, señora presidenta, que como disposición complementaria, el juez se pronunciará sobre el pedido de acogimiento en un plazo máximo de 20 días hábiles. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Chacón. Congresista Chacón, puede continuar. Gracias, presidenta. Luego, la congresista Marta Chávez efectivamente dice de que qué pasa si hay un hermano mayor de 18 años que podría efectivamente acogerlo o un abuelo que es mayor de 60 años. Totalmente de acuerdo, creo que debemos de ser flexibles justamente porque lo que se necesita es que estos niños sean acogidos en lo que se pueda por familiares y mientras más cercanos mejor. En ese sentido, señora presidenta, estamos poniendo, tratándose de acogimiento en familia extensa, bastará con que sea mayor de edad y que cumpla con los demás requisitos de la persona o familia acogedora cuando se trate de las personas o familias que desean acoger un niño, niña y adolescente. En ese sentido, en el artículo 10 estamos poniendo, en el artículo 13 estamos poniendo la familia acogedora será revocada en aquellos casos en que la autoridad competente la haya determinado previo informe en el que se funden las causas y considerando en todos los casos el interés superior de los niños, niñas y adolescentes que fue pedido por el congresista Lewis, e igualmente acogemos el pedido de la congresista Marisol Espinosa para poder aclarar y que no haya ninguna confusión al respecto y no se vaya a otro tipo de interpretación. Y en el caso de la congresista María López Córdoba, igualmente, uno de los grandes problemas es que el Poder Judicial no actúa de manera inmediata, los casos se prolongan demasiado y justamente tenemos el problema de que los niños no son declarados en abandono y eso impide que sean adoptados. En este caso, por eso, señora presidenta, acogemos el pedido de la congresista López Córdoba en el que manifiesta que el Poder Judicial tendrá un máximo
de 30 días para poder decidir efectivamente si es que la familia que desea acoger un niño esté en esta capacidad o no, 30 días después, obviamente, de haber cumplido todos los requisitos solicitados. La congresista Tan me pide una interrupción, señora presidenta, al igual que el congresista Lescano. Por excepción, la congresista Tan. Gracias, presidenta. En realidad lo que queremos con este proyecto de ley es darle una familia a un niño o adolescente, aunque sea temporal. Considero que este proyecto puede ser perfectible, pero no dejemos a estos niños pues que tienen la esperanza de sentir el calor de una familia por segunda vez en abandono. Señores congresistas, aprobemos pues este proyecto de ley por los niños más necesitados de nuestra sociedad. Gracias. Congresista Lescano, también por excepción, por favor, pero ya sería la última interrupción que se pueda conceder. Señora Presidenta, yo tengo algunos temas sobre este importante asunto. En primer lugar, sobre las exclusiones del artículo 7. ¿Quién no puede hacer el acogimiento familiar? Se establece aquellas personas que hayan sido sentenciadas por acto de violencia familiar. Y en realidad, señora Presidenta, del porcentaje total de quienes incurren en violencia familiar, pocos son los sentenciados, porque a veces las personas, señora Presidenta, se desisten de la denuncia o no son sentenciados. Yo creo que debía decir que se haya comprobado la violencia familiar de cualquier manera, porque a veces hay antecedentes, denuncias reiteradas en la policía y no hay sentencias, pero hay violencia familiar en esa casa. A esa persona le van a poder dar a un niño en acogimiento. ¿O no se pone, señora Presidenta, que quienes reciban a un niño en acogimiento familiar no hayan tenido antecedentes de consumo de drogas? Tampoco se dice, tampoco se dice. Concluya, congresista. Y finalmente, Presidente, en el artículo 11 dice que quienes tomen en acogimiento familiar a un niño de manera administrativa le van a poder recibir dinero del Estado. O sea, esto se va a convertir con una especie de aliento o anzuelo para pedir solamente este incentivo económico para utilizar a un niño. Yo creo que eso debe ser eliminado, porque más adelante precisamente quienes tienen que tomar en acogimiento familiar a un niño tienen que tener capacidad económica, señora Presidenta. Y no es el Estado el que le tiene que dar la subvención, porque con eso van a tratar de hacer negocios con los niños. Esa parte hay que excluirla, porque van a pedir, oiga, Estado, deme plata porque tenga un niño aquí, y el niño va a ser el anzuelo del negociado o el clientelaje familiar que van a provocar ese tipo de acogimiento con subvención de parte del Estado. Yo creo que eso hay que excluirlo. Y en el artículo 7, reitero, habría que establecer no necesariamente los sentenciados por violencia familiar. Concluya, por favor. Quienes tengan antecedentes comprobados administrativamente, policialmente, ahí están la violencia familiar, y los que están consumiendo drogas tampoco, pues, señora Presidenta, no pueden tener en sus manos a un niño. Esas propuestas a la Presidenta de la Comisión de la Mujer por parte nuestra. Muchas gracias. Gracias. Continúe, congresista Chacón. Gracias, Presidenta. En ese sentido, en el caso de lo que pide el congresista Lescano, antecedentes de drogas, yo no creo que podría haber un certificado, a no ser que el consumo sea en ese sentido, ahí mismo, etcétera, ¿no? No sé, ya un examen de pelo, etcétera, que creo que son muy pocos lugares donde se dan y además son muy costosos. Y en el caso de cualquier delito, tiene este delito que ser comprobado. Una simple denuncia no puede ser causa para pensar que una persona es culpable, sería inconstitucional. Por otro lado, señora Presidenta, en el caso de la subvención económica, dice claramente, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal,
¿no? Y además es mucho menos de lo que actualmente gasta el Estado en un niño que está en un centro y cuidado por el mismo. Así que en ese sentido, señora Presidenta, ya hemos dicho cuáles van a ser las opiniones acogidas por la Comisión, cuáles no, y le pediría un pequeño cuarto intermedio de 5 minutos para la redacción, ya que han habido varias propuestas, para poder, espero inmediatamente después que esté la redacción, señora Presidenta, al voto de este importante proyecto. Muchas gracias. Gracias, congresista. Se abre un cuarto intermedio a pedido de la presidenta de la comisión, que será breve. Mientras tanto, pasamos al siguiente tema. De la Comisión de Relaciones Exteriores, proyecto de resolución legislativa 1782. Se propone aprobar el acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gabinete de Ministros de Ucrania en cooperación militar y técnica, firmado el 17 de febrero de 2011 en la ciudad de Lima, República del Perú. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Relaciones Exteriores recaído en el proyecto de resolución legislativa 1782, por el que se propone aprobar el acuerdo entre la República del Perú y el Gabinete de los Ministros de Ucrania en cooperación militar y técnica, firmada el 17 de febrero del 2011 en la ciudad de Lima, República del Perú. Tiene la palabra el congresista Belaúnde Moreira, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, hasta por 10 minutos. Gracias, señora presidenta. El acuerdo al cual usted acaba de referirse fue firmado el 17 de febrero del año 2011 en la ciudad de Lima, República del Perú, el cual responde a una obvia necesidad de nuestro país de continuar contando con tecnología así llamada soviética para nuestro equipamiento militar y otros servicios, equipamiento que, como todos nosotros recordaremos, fueron comprados en la década del 70 y del 80, cuando todavía existía la fenecida Unión Soviética. Y habría que decir lo siguiente, que el Perú estableció relaciones diplomáticas, bueno, con la susodicha Unión Soviética, y después ha establecido relaciones diplomáticas con uno de los estados de la sucesión, que es precisamente la República de Ucrania. Eso con posterioridad a la desaparición, bendita desaparición de la Unión Soviética, el 31 de diciembre del año 1991, poco después del golpe que trató de derribar al señor Gorbachov, que terminó derribado de todos modos. Bien, el convenio, que es materia de la aprobación, contiene 12 artículos y su objeto es el siguiente: desarrollar programas de cooperación, analizar e intercambiar información, brindar capacitación en el ámbito de la defensa, Fuerzas Armadas, industria de defensa y en aspectos científicos tecnológicos vinculados al campo de la defensa. Los responsables de implementar este convenio son, por parte del Perú, Ministerio de Defensa. Disculpe que estoy con carraspera, ¿qué quieren que haga? Y por parte de Ucrania, el Ministerio de Política Industrial y el Ministerio de Defensa. Es así que, con el fin de supervisar la implementación del acuerdo, se estableció una comisión conjunta intergubernamental ucraniano-peruana. Por otro lado, la información obtenida adquirida en el marco del presente acuerdo será considerado confidencial. Es así que los contratos, proyectos o programas que puedan nacer del mismo serán de acuerdo al ordenamiento jurídico de cada país. La vigencia del acuerdo será por tiempo indefinido. Tenemos las siguientes opiniones favorables. Del Ministerio de Defensa, que señala que la implementación del acuerdo ya está presupuestada, de la Dirección General de Relaciones Exteriores del Ministerio de Defensa, del MEF, de la Dirección General de Relaciones Internacionales del MINDEF, o sea, el Ministerio de Defensa, del Instituto del INDECOPI, de la Dirección de Seguridad y Defensa y de la Dirección de Asuntos Legales de la Cancillería. A manera de información, mediante nota
61.413-612-1-983 de fecha 15 de noviembre del año 2012, la Embajada de Ucrania en el Perú comunicó que Ucrania ha cumplido con los dispositivos legales internos para la entrada en vigencia del acuerdo. También debe señalarse que el Perú ha suscrito con otros países acuerdos similares y estos países son Belarus, Polonia, Italia, Francia, Estados Unidos, entre otros. Finalmente, el procedimiento del pedido de aprobación del acuerdo se enmarca en el artículo 56, inciso 3 de la Constitución de la República del Perú, que inciso que se refiere a materia de defensa nacional, e igualmente en el literal F del numeral 1 del artículo 76 del reglamento del Congreso de la República y en la ley número 26.647, por el que se establecen normas que regulan actos relativos al perfeccionamiento nacional de los tratados celebrados por el Estado peruano. En este caso, señora presidenta, corresponde al Congreso de la República aprobar el convenio antes de su ratificación por el Presidente de la República, por lo que solicito la aprobación del presente convenio. Debo agregar adicional que hubo por ahí una observación de por qué este convenio había sido celebrado por la parte de Ucrania, por el Gabinete de Ministros de Ucrania. Bueno, hay una ley ucraniana que aparece dictada por la Rada Suprema, que es el Parlamento ucraniano, ley de 29.06/2004, número 1906-4 romanos, documento 1906/15, decisión del 29 de junio del año 2004, ley ucraniana sobre los acuerdos internacionales que aparecen en el boletín de la Rada Suprema de Ucrania, BBR 2004, número 50, ST 540, que precisamente señala que son tipos de acuerdos internacionales de Ucrania, entre otros los celebrados por el presidente de Ucrania en su nombre o en su nombre el Estado de Ucrania, o los celebrados en su nombre, en nombre del Estado de Ucrania por el Gabinete de Ministros de Ucrania. Por lo tanto, no existe ninguna observación ni inconveniente formal. Con mayor razón, señora presidenta, cuando la Embajada de Ucrania nos ha dicho que su gobierno ha aprobado este convenio conforme a las leyes de dicho país. Por lo expuesto, señora presidenta, solicito que previo el debate a que hubiere lugar, si algún congresista quiere hacerlo, se pase a la aprobación del presente convenio. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Concluida la sustentación y como el presente dictamen ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 2 minutos para que exponga su posición en aplicación al tercer párrafo del inciso B del artículo 55 del reglamento. No habiendo ninguna participación solicitada, finalmente tiene la palabra el congresista Belaúnde Moreira, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Gracias, presidenta. Que se tome asistencia y se pase a votación con su venia. Gracias. Los congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar.